Buenos días, compañeros. Hoy vamos a exponer sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nuestro equipo está conformado por Kitsia Naité Mesa Benítez, Ailet Paloma Herrera Arroyo, Regina Pineda Manzano, Jimena Marrón Solís, Dulce Pamela Guerrero Carreto, Yaretsi Gómez Holanda, Valeria Melisa Pérez Castañeda, Kimberly Margarita Ocampo de Jesús, Evelyn Rodríguez Valente y Noemí de Jesús Mojica Alemán. Para empezar, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos se definen como el conjunto de prerrogativas sustentadas por la dignidad humana, cuya realización afectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. La relevancia de estos derechos radica en que constituyen a un pilar fundamental para garantizar la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Su protección y respeto permiten que cada individuo pueda vivir con dignidad y desarrollar su potencial en un entorno de igualdad y seguridad. Bueno, la Declaración de los Derechos Humanos es un documento muy importante en la historia de los derechos, ya que fue elaborada por representantes de diferentes regiones del mundo con diversos antecedentes jurídicos y culturales. Fue proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el 10 de diciembre de 1948 en París. Su objetivo es establecer un ideal común para todos los pueblos y naciones, reconociendo los derechos fundamentales que deben protegerse para todas las personas. Bueno, por primera vez en la historia este documento estableció de manera clara cuáles son los derechos humanos básicos que deben respetarse en todo el mundo. Dicha declaración ha tenido gran influencia a nivel mundial, ya que inspiró a la creación de más de 70 tratados internacionales relacionados con los derechos humanos. Muchos de estos tratados se aplican actualmente tanto a nivel mundial como regional y hacen referencia a la declaración en sus preámbulos. Gracias a este documento se fortaleció la protección de los derechos humanos y se promovió su respeto en diferentes países. La Declaración Universal de los Derechos Humanos está compuesta por un preámbulo y 30 artículos. En estos artículos se establecen distintos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que deben ser respetados en todo el mundo. Estos derechos buscan garantizar la dignidad humana, la igualdad y el bienestar de todas las personas. El preámbulo explica las razones por las cuales se creó la Declaración de los Derechos Humanos. Señala que la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad y los derechos de todas las personas. También menciona que el desconocimiento de los derechos humanos ha provocado actos de barbarie que han afectado a la humanidad. Por ello se busca construir un mundo donde las personas vivan libres del miedo y de la miseria, la libertad de expresión y de creencias. Además, se destaca la importancia de proteger estos derechos mediante leyes y promover relaciones amistosas entre las naciones. El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el derecho a la igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto habla sobre que todos somos iguales ante la ley, nadie es diferente ni por preferencia, ni por nacionalidad, nada por el estilo. Todos somos iguales y este derecho no es algo que nos otorgue el gobierno, es algo que simplemente nos reconoce por el hecho de ser seres humanos. Al igual que el artículo 2, que es el derecho a no discriminación, esto es que toda persona tiene el derecho a vivir como quiera. No puedes discriminar a nadie por el hecho de su raza, su preferencia sexual, su preferencia religiosa, su etnia. Simplemente la respetas porque al ser una persona no puedes no puedes lastimar o infligir sus derechos para sobreponerte a ella. El artículo 3 es el derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Eso significa que todos tenemos derecho a nacer, en simples palabras. De igual forma, no es un derecho que se nos otorgue, es un derecho que se nos reconozca.
Todos somos libres desde el momento en que nacemos. Tenemos la libertad de hacer lo que nosotros queramos, siempre y cuando no infrinja las normas. El artículo cuarto es la prohibición de esclavitud. Nadie será sometido a esclavitud o a servidumbre. Esto quiere decir que el mismo tema de las etnias o de la raza, anteriormente se decía que cualquier persona que no fuera blanca o de tez negra o morena podía ser esclavizada, incluso cuando otras naciones o países llegaban a colonizar a otras regiones, estas eran sometidas a esclavitud, cosa que ahora está prohibida. ¿Por qué? Porque como todos somos seres humanos, nadie tiene el derecho a sobreponerse a nosotros y volvernos esclavos a base de torturas o a base de violencia. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto quiere decir que nadie puede atentar con nuestra dignidad humana o con nuestra integridad moral o física. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Esto nos garantiza a nosotros acceder, por ejemplo, a derechos como casarte, conseguir un domicilio, tener servicios básicos de salud, tener un empleo, etcétera. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen derecho igual a protección de esta. Todos tienen igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8. Derecho a un recurso efectivo. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Esto quiere decir que si tus derechos son violados, tienes derecho a ir a un tribunal y que te den una solución. Artículo 9. Protección contra la detención arbitraria. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Nadie puede detenerte o deportarte sin una razón legal válida. Artículo 10. Derecho a la audiencia pública y justa. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación penal contra ella. Artículo 11. Presunción de inocencia y principio de legalidad. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos. Según el derecho nacional o internacional, tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. El artículo 12 es el derecho a la privacidad. Dice que nadie puede meterse sin una razón justa en nuestra vida privada, en nuestra familia, en nuestra casa o en nuestras comunicaciones. Además, prohíbe que se ataque nuestra buena imagen. Básicamente, la ley tiene la obligación de protegernos si alguien intenta invadir nuestra vida privada o nuestra intimidad. Después tenemos el artículo 13, que es el derecho a la libre circulación. Esto significa dos cosas. Primero, que todos podemos movernos libremente y elegir dónde vivir dentro de nuestro propio país. Y segundo, que tenemos el derecho a salir a cualquier país o de cualquier país, incluido el nuestro, y también el derecho de regresar cuando queramos. El artículo 14 habla del derecho de asilo. Esto significa que si una persona es perseguida en su país, tiene el derecho de buscar protección en otro lugar para estar a salvo, pero hay una excepción.
que el derecho no se puede usar si la persona está huyendo de la justicia por delitos comunes o por ir en contra de la autoridad. Y el artículo 15 establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Esto es importante porque prohíbe que un gobierno le quite la nacionalidad a alguien solo porque sí o que le impidan el derecho de cambiar su nacionalidad si esa persona así lo decide. El artículo 16 establece el derecho de hombres y mujeres a partir de la edad núbil a contraer matrimonio y fundar una familia sin restricciones. El artículo 17 establece que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente y prohíbe la privación arbitraria de su propiedad. El artículo 18 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. El artículo 19 establece que toda persona tiene derecho a la libre opinión y expresión. El artículo 20 dice que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Este artículo garantiza que los individuos pueden agruparse para defenderse sus intereses o expresar sus ideas siempre y cuando sea pacíficamente. El artículo 20 dice, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. El artículo 22 dice, toda persona con miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y libres del desarrollo de su personalidad. Este derecho marca la transición de las libertades individuales a los derechos de bienestar. El artículo 23 dice, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajar igual. Toda persona tiene que trabajar porque tiene el derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que asegure la salud y el bienestar, incluyendo alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios. Además, protege ante el desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y a la maternidad o infancia. El artículo 26 dice que toda persona tiene derecho a la educación. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. El artículo 27 dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Derecho a participar en la vida cultural de la comunidad y a disfrutar de las artes. Derecho a beneficiarse del avance de la ciencia y sus aplicaciones. Artículo 28.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el punto número 2 es que en el ejercicio de estos derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos y libertades de los demás. También satisface las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. En el punto número 3, estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El artículo número 30 y último. Nada de esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados a esta declaración. Como conclusión, los derechos humanos son libertades que todas las personas tienen para vivir con dignidad, igualdad y libertad. Para protegerlos se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Este documento tiene un preámbulo y 30 artículos que establecen derechos como la vida, la libertad, la justicia, la educación, el trabajo y la igualdad, con el objetivo de promover el respeto, la paz y una sociedad más justa para todas las personas. Esto fue todo. Muchas gracias por su atención.